Academia Nacional de Medicina, Resolución 003-2015, considerando que el señor doctor Mayer Saharia Bazán reúne los requisitos estatutarios y reglamentarios para ser reconocido en la categoría de académico honorario de la Academia Nacional de Medicina, con el informe favorable del Comité de Calificaciones y Premios y la aprobación de la sesión de gobierno del 26 de mayo de 2015, se resuelve conferir al señor doctor Mayer Saharia Bazán la categoría de académico honorario que se le reconocerá a partir de la fecha. Comuníquese y archívese. Lima, 18 de agosto de 2015. Firmas: presidente Patricio Wagner Grau, secretario Raúl Morales Soto. El doctor Alberto Perales dará lectura a la hoja de vida del doctor Mayer Saharia Bazán. Muy buenas noches. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, miembros de la mesa de honor, señores académicos, doctor Saharia, señora esposa e hijos y familiares, distinguidos invitados, señoras y señores. Si imagináramos nuestro inicio como especie, la única sobreviviente del género Homo, comprenderíamos su intensa lucha para sobrevivir. Enfrentada a todo tipo de peligro y de carencia ante un medio hostil y misterioso, intuyendo que al salir de su primitiva cueva para buscar alimento, corría el riesgo de ser devorado por descomunales criaturas, aceptaríamos por qué el ser humano hubo de desarrollar su habilidad para investigar su entorno inmediato. La investigación, como condición íncita al hombre, es un instrumento de supervivencia de la humanidad que le ha permitido comprender su ambiente, primero, para luego adaptarlo a sus necesidades. De aquel inicio de nuestra especie, Homo sapiens, hombre que sabe, al Homo sapiens sapiens del siglo XXI, han transcurrido alrededor de 200.000 años. El hombre actual ya no investiga artesanalmente, ha perfeccionado el método convirtiéndolo en científico. A los seres humanos que se dedican a ese menester, en bien de la humanidad, se les conoce con el nombre de investigadores científicos. Estos se caracterizan por una inmensa vocación de servicio, apego a la verdad y a los valores, capaces de olvidarse hasta de sí mismos con tal de no interrumpir el trabajo que promete nuevos descubrimientos. A esa calidad de seres humanos pertenece, señor presidente, el académico doctor Mayer Saharia Bazán, que hoy tengo como amigo, compañero de promoción y de academia, el alto honor de presentar como académico honorario. Mayer Saharia Bazán nace un 6 de diciembre de 1932 en el país vecino de Colombia, aunque de nacionalidad peruana por inscripción de su nacimiento en el consulado de nuestro país. De familia longeva, sus padres, de origen búlgaro, fallecieron a los 87 y 83 años respectivamente, y su abuelo paterno a los 112 años. Mayer es el mayor de 2 hermanos. La segunda, mujer, es 5 años menor. A los 2 meses de nacido, al estallar la guerra entre Perú y Colombia por la disputa del Triángulo de Leticia, sus padres deciden retornar y afincarse definitivamente en el Perú, en la bella ciudad de Chiclayo. En su ciclo vital, su carácter se forma en torno a 2 ejes de exigencia: disciplina y responsabilidad, características que explican su buen rendimiento escolar con particular interés por los cursos de ciencias.
Su vocación médica se va formando sin que pueda precisar el origen. Recuerda que desde muy pequeño expresaba su deseo de ser médico. Tal sentimiento se va conformando gradualmente hasta cristalizar en vocación definida ya en tercero de secundaria. Su rendimiento en el Colegio Nacional de San José de Chiclayo califica siempre en el nivel superior, terminando en el tercer puesto de su promoción. Ya decidido a estudiar medicina, aunque sus medios económicos no lo aconsejaban así, ingresa al primer intento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El dinero apremia, por lo que se ve obligado a trabajar al mismo tiempo que estudiar. Cubre así su presupuesto personal y discurre su vida de estudiante sin mayores eventualidades. En el verano de 1956, de vacaciones en Chiclayo, practica en el Hospital Las Mercedes de dicha localidad. Estudia varios casos fatales de rabia en humanos en cuyas autopsias participa. Los respectivos cerebros los trae a Lima para ser examinados en el Centro Antirrábico del Ministerio de Salud, material que posteriormente utilizará para su tesis de bachiller en medicina. Conviene destacar que ya desde el segundo año de sus estudios médicos se interesa mucho por la anatomía patológica. Le fascina el estudio de los tumores. Permanece largo tiempo practicando en el laboratorio fuera de las horas de clase. El propio doctor Pedro Valls, entonces jefe del departamento, repara en su dedicación y le pregunta personalmente en cierta ocasión si le gustaría ser patólogo. Termina sus estudios médicos en mayo de 1958 e ingresa, previo examen, a la residencia de posgrado del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Allí nace su vocación por la radioterapia y por la investigación. En realidad, desde estudiante de secundaria, había sido un apasionado por los cursos de física. La teoría de las radiaciones lo fascinaba. En el INEN conoce y admira a profesores cuyas enseñanzas agradecen. Del doctor Jorge de la Flor, extraordinario radiólogo, capta habilidades para el diagnóstico clínico radiológico. Del doctor Cáceres Graciani, la disciplina y exigencia para investigar. Del doctor Jorge Campos Rey de Castro, a quien admiraba como patólogo su manejo internacional. Y del doctor Ernesto Salem, su deseo de escribir y publicar. Característica distintiva de Mayer Zaharia ha sido su buena relación con sus jefes y profesores, con los cuales siempre terminó como amigo cercano. Eduardo Cáceres Graciani, al ver su afición por la radioterapia, le consigue en 1960 una beca de adiestramiento en Inglaterra en el Christie Hospital Hall Radion Institute de Manchester, donde trabaja al lado de Ralph Patterson. Pasa luego al Instituto Royal Marsden, donde trabaja con el doctor David Smithers, con quien aprende a planificar protocolos de investigación. 2 años después, en 1962, se traslada a Vancouver, Canadá, donde analiza casos de cáncer de nasofaringe con George Goodman, a quien considera su verdadero maestro por haberle enseñado a pensar con criterio científico y de investigación. De retorno al Perú, en 1963, reingresa al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas como médico de planta. Allí vuelca todo lo aprendido. Trae los primeros filtros Cuña y es el primero en usarlos en el país en los pacientes con cáncer del seno maxilar. Sus antiguos profesores, Cáceres y Salem, le solicitan apoyo en sus respectivas investigaciones. Con el segundo de ellos, revisa 500 historias clínicas de cáncer del seno maxilar, participando como coautor del artículo que se publica en Estados Unidos. Apoyado en esta experiencia, sugiere aplicar radioterapia post-intervención quirúrgica. Los positivos resultados se publican en la revista American Journal of Surgery
con gran impacto internacional. En 1989, con una muestra de casos más convincente aún, analiza el protocolo de cirugía más radioterapia y publica sus resultados en el International Journal of Radiation Oncology. Desde esa fecha, tal artículo se ha convertido en referencia obligada de los textos de cabeza y cuello y radioterapia de habla inglés. Gradualmente, el doctor Zaharia se convierte en prolífico investigador científico, habiendo alcanzado ya 182 publicaciones como autor o coautor. Actualmente su foco de interés se concentra en el cáncer de mama. En mi larga práctica psiquiátrica he visto todo tipo de hábitos a coleccionar. Algunos disfrutan reuniendo cuchillos, otros guitarras, monedas de todo el mundo, zapatos, carteras, pañuelos, fotos y multitud de objetos más. Sin embargo, nunca había visto un caso como el del doctor Zaharia, que tiene el buen hábito de coleccionar premios. Tiene 22 en su haber. Cabe aquí una posible explicación freudiana que vincula este hecho a la formación de su personalidad en edades tempranas. Desde niño, su comunicación con sus padres era excelente, aunque con su madre era verdadero amigo. Ella tenía un alto sentido de la justicia y exigía en cuanto a premios a sus hijos. Desde que Mayer cursaba primaria recuerda que de no llevar mensualmente un diploma a la casa, mamá no le hablaría durante toda una semana. Este hecho debe producir una seria reflexión respecto a los métodos de crianza de nuestros niños en el Perú en la actualidad. Cuando los padres, escasos de tiempo y sobrecargados de tecnología, no imponen límites de realidad al niño ni le plantean adecuadas exigencias. El niño se educa así sin adecuado sentimiento de reciprocidad y crece convencido que la vida y los demás deben darle todo, sin que él retorne nada a cambio. Las consecuencias en su vida adulta podrán todos ustedes vislumbrarlas. Volviendo al tema del desarrollo de la personalidad y la crianza recibida, vinculada a sólidos principios morales como el de justicia, con el completo consentimiento informado del doctor Zaharia, nos permitiremos relatar la siguiente anécdota de su vida personal. La única vez que Mayer se peleó en el colegio con un compañero, tras haber sido ofendido, sin motivo alguno, agarró, muy molesto, un frasco de tinta. En ese tiempo se utilizaban frascos de tinta, no bolígrafos como ahora. Y se lo tiró al rival. Al agacharse esquivando el objeto, el impacto se produjo en el pecho del inspector que ingresaba al salón atraído por los ruidos de la pelea. La mancha enorme en su inmaculado chaleco era muy visible. Fue llamado poco después a la dirección, donde el director del colegio, de origen alemán, Karl Weiss, le impuso singular castigo: hacer sonar fuertemente un silbato cada 15 minutos en el amplio patio del colegio. Al final del día, tenía una sensación de parálisis de los músculos bucofaringios y un dolor y entumecimiento en los músculos faciales.
Llegó a su casa físicamente destrozado, pero más que el dolor corporal, lo hacía sufrir el dolor moral, porque consideraba que tal castigo había sido una completa injusticia. Él, como único castigado, cuando la pelea la había iniciado el compañero con una ofensa injustificada, y el fortuito impacto del pomo de tinta en el inspector sin propósito propio de hacerle daño. De nada habían valido sus explicaciones y excusas. Semanas después, el alumnado del colegio fue conmovido por una singular noticia. El director y los profesores en pleno reclamaban e indagaban sobre el autor del daño afligido al primero, al director. Alguien había cortado los cables de su auto Volkswagen y había inutilizado su motor. Diversas conjeturas corrieron por el pueblo, desde una venganza contra el nazismo o por un problema pasional, hasta un ajuste de cuentas por otras razones más complicadas. Lo cierto es que las indagaciones terminaron sin éxito. El daño había sido producido con tanto arte que el autor o autores no habían dejado rastro alguno. Varias décadas después, la comunidad chiclayana residente en Lima ofreció un especial homenaje al exdirector, señor Karl Weiss, por los servicios prestados en bien de la educación de la juventud del lugar. En su discurso de agradecimiento, señaló varias cosas positivas sobre el alumnado, pero terminó exclamando: quisiera saber quién fue. Aquí debo borrar de la traducción algunas palabras fuertes en alemán. El que dañó mi carro. Terminada la conferencia, Mayer Saharia se le acercó para recordarle el injusto castigo que lo había llevado a él a hacer lo que todos sospechamos. Luego de la confesión, el director aceptó que el castigo debió haber sido para los dos alumnos y quedaron como buenos amigos. Meses después, Mayer recibió un obsequio en su casa, un cuadro pintado con tinta china, arte practicado por el citado exdirector, con una tarjeta que decía: han debido pasar 30 años para que mi cólera se convierta en sonrisa. Para terminar de describir el ejemplo de vida que constituye el doctor Mayer Saharia Bazán para la juventud peruana, debiera leer su currículum, pero eso sería muy extenso, señor presidente. Simplemente, resumiendo, quisiera señalar que el doctor Mayer Saharia ha cumplido brillante trayectoria profesional, ha ocupado altos cargos en prestigiadas instituciones, enseñado en universidades nacionales y extranjeras, es conocido y apreciado en el país y fuera del país, y se ha convertido en ejemplo a seguir. Finalmente, debo señalar que Mayer Saharia es un hombre con suerte. Conoció a una señorita, se casó con ella, todas las conocemos particularmente por Joya, y han tenido 3 hijos que los han llenado de felicidad. Esrat, que reside en el Perú, David en Chile y Julio en Vancouver. Por lo expuesto, señor presidente, felicito a la Academia Nacional de Medicina por la acertada elección del doctor Mayer Saharia Bazán como nuevo académico honorario, para lo cual no cabe duda
cumple con largueza todas las exigencias que nuestro estatuto y reglamento señalan. El honor y placer que esta noche experimento al presentarlo se apoya en la seguridad de que habrá de seguir contribuyendo valiosamente al desarrollo de nuestra institución y a través de ella al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Doctor, por favor. Un poquito más agitado, por favor. A continuación, palabras de la académica honoraria doctora Ladis del Pino, en nombre de los académicos incorporados.